8. Ni más ni menos que 8 son los modelos diferentes de iPhone que hay actualmente en la Apple Store. Y eso hace que sea muy difícil dar respuesta a: David, ¿qué iPhone debería de comprarme? Y claro, los precios van desde los 559 euros hasta los 1.469 euros, siempre tomando por referencia el modelo de partida de cada uno de los modelos de iPhone. Y eso hace que sea un abanico enorme, tanto en posibilidades de prestaciones como en precios a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para dar respuesta a la pregunta de qué iPhone debo de comprar? Bien, te voy a dar mi opinión sincera basada en unos cuantos puntos. Concretamente la voy a basar en 4 puntos. El primero de los puntos: ¿qué iPhone tienes? Porque obviamente todo esto está sujeto a qué iPhone o qué modelo de móvil tienes. Si tienes el iPhone, por ejemplo, el 13 Pro, obviamente dar un salto a un 14 Pro, pues bueno, tendrás que valorar las opciones o las prestaciones que te ofrece, pero no es probablemente lo más recomendado. Entonces, punto de partida: ¿qué modelo de iPhone tienes? Segundo punto de partida: como para todo en la vida, depende muchísimo de qué dinero dispongas o de cuánto quieras invertir. Entonces, ese es un punto que tienes que tener muy en cuenta a partir de este momento del vídeo. Tercer punto que quiero que tengas en cuenta: ¿qué es lo que vas a hacer con el iPhone? Es fundamental saber qué es lo que vas a hacer con el iPhone. Y el cuarto punto y último, pero no por ello menos importante, es decirte que en este vídeo me voy a centrar tan solo en los modelos que se pueden comprar en la App Store. Entonces no me voy a centrar en darte recomendaciones de vendedores de terceros, ya que yo principalmente recomiendo siempre comprar en Apple Store. Bien, dicho eso, empecemos marcando la diferencia en torno a los precios, porque como te decía, el abanico es enorme. Entonces vamos a hacer la categoría de precio bajo, precio medio o gama alta. En torno a los precios bajos, actualmente tenemos el modelo de entrada, que es el iPhone SE de tercera generación. Un iPhone que yo he tenido la oportunidad de probar y que sinceramente cumple con muchísimas de las necesidades que puedes tener en un iPhone. Pese a ser el iPhone SE y tener un precio de partida de 559 euros, tiene el procesador A15 Bionic, tiene una pantalla de 4,7 pulgadas y eso sí, tiene el diseño de la generación antigua de los iPhone, esa generación que cuentan en la pantalla con un botón que no solo hace las funciones de Home, sino también hace las funciones de Touch ID, porque sí, el iPhone SE cuenta con Touch ID y no cuenta con la forma de desbloqueo mediante el Face ID. Este iPhone es muy importante que conozcas, y aquí es donde entra la parte de qué uso le vas a dar, que tiene una única lente, una única cámara de 12 megapíxeles y que tiene una apertura de 1.8. Es una lente muy pero que muy decente, con una apertura muy pero que muy buena, 1.8. Pero obviamente pierdes el completo abanico de posibilidades de tener 2 o 3 lentes como te pueden ofrecer otros modelos. Además, la batería es de 15 horas de media. Por tanto, ¿para quién es este dispositivo? Pues es para una persona que maneja un presupuesto muy bajo, para una persona que nunca antes ha tenido un iPhone y quiere empezar pero no quiere irse a lo más top, o simplemente para una persona que lo que necesita del iPhone es: oye, yo quiero un móvil para las funciones básicas, que pueda hacer fotografías verdaderamente muy buenas, incluso en malas condiciones lumínicas, y que tenga una batería que me ofrezca una duración bastante amplia en el tiempo. Pues bien, ese dispositivo, ese móvil, ese iPhone es el iPhone SE de tercera generación. Y bien, luego damos el salto a precios intermedios, donde el presupuesto sigue siendo muy importante. Vamos desde los 809 euros hasta los 909 euros y donde podremos elegir entre un modelo de iPhone 12 o un modelo de iPhone 13. Y bien, ¿qué es lo principal que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir uno u otro? Porque la diferencia de precio tampoco es excesivamente elevada y tendrás que valorar si te vale la pena quedarte en el iPhone 12, el cual es un súper dispositivo, o dar un saltito un poquito más allá, irte a esos 909 euros y elegir un iPhone 13. Diferencias principales que debes de conocer: en el iPhone 13 tenemos 19 horas de batería versus las 17 horas que tenemos en el iPhone 12. Esto es algo bastante significativo teniendo en cuenta cuál sea el uso que le vayas a dar, porque por ejemplo, si te dedicas mucho a creación de contenido o consumes mucho contenido multimedia,
puede que esas pequeñas horas de diferencia puedan llegar a marcar la diferencia, valga la redundancia, en alguna que otra ocasión. El punto de partida en almacenamiento no es el mismo. En el iPhone 12, al igual que en el iPhone SE, tenemos un punto de partida de 64 GB. Mientras, atención, que en el iPhone 13 el punto de partida ya son los aclamados 128 GB de almacenamiento, lo cual sin duda tienes que tener también en cuenta a la hora de elegirlo. En el procesador también tenemos un saltito, el A14 versus el A15 que tiene el modelo de iPhone 13 y versus el iPhone 12. Una diferencia también interesante, al menos para personas como yo que utilizamos la Dual SIM, es que en el iPhone 12 puedes tener la Dual SIM, pero mientras que solo podrás tener una eSIM y una SIM física, en el iPhone 13 puedes llegar a tener inclusive dos tarjetas eSIM dentro del mismo iPhone. También tienes que saber que a la hora de grabar vídeo, a la hora de utilizar el iPhone como cámara, pese a tener cámaras verdaderamente similares, vamos a decirlo, tienes la diferencia de que en el iPhone 12 no cuentas con la grabación de cine. Algo que, oye, si utilizas muchísimo el móvil para creación de contenido, puede que ahí sí te valga la pena dar ese pequeño saltito de 800 a 909 euros y tener un iPhone que sí te permita grabar en modo cine con 4K y además con ese almacenamiento extra que te comentaba, ya que partimos de esos 128 GB. Eso sí, también en las cámaras, a diferencia del modelo SE que te hablaba hace un ratito, tenemos ahora sí dos lentes. Tenemos la lente principal, que conocéis como 1x, y la lente de ultra gran angular. Y otra diferencia muy importante, si vas a grabar vídeo con el iPhone, y me estoy centrando en vídeo porque son principalmente las diferencias, es que la lente del iPhone 13 versus la lente del iPhone 12 está estabilizada, cosa que en el iPhone 12 no. Por tanto, ese extra de estabilización, ese extra de poder grabar en modo cine y ese extra de capacidad hace que tengas que valorar esos tres condicionantes para dar el saltito en cuanto a elegir un iPhone 12 o un iPhone 13. Y bien, conclusión de este apartado, ¿a quién recomiendo un iPhone 12 o a quién recomiendo que dé el saltito al iPhone 13? Pues sinceramente, si no vas a tener grandes pretensiones con respecto a la cámara, puedes quedarte con el iPhone 12. Ahora bien, si tienes el presupuesto para ampliar esos 100 euros e ir a los 909 euros, sí que te vale la pena siempre que vayas a utilizar principalmente un poquito más, no como algo muy utilizado, pero sí dándole un extra de uso al tema de las cámaras. Ahí, entonces, te recomiendo el iPhone 13. Y bien, muy importante, ya que estoy ordenando por precios, tienes que tener en cuenta que también, además lo he probado, tenemos el iPhone 13 mini. El 13 mini tiene el mismo precio de partida que el iPhone 12. Es verdad que, ostras, creo que es un iPhone muy de nicho. ¿Por qué digo esto? Porque, oye David, ¿vale la pena irme del 12 al 13 mini, por ejemplo? Pues bien, aunque el precio sea el mismo, yo creo que realmente lo interesante de un iPhone 13 mini es si eres del nicho del iPhone 13 mini. ¿Y quién es del nicho del iPhone 13 mini? Pues aquellas personas que le gusten las pantallas muy, pero que muy pequeñitas. Porque sí, el iPhone 13 mini tiene una pantalla de 5,4 pulgadas, una pantalla que nuevamente es pequeñita y obviamente, a diferencia, por ejemplo, del iPhone 12, tendremos una batería bastante más pequeña, entonces tienes que sopesar todas esas características. No creo que el iPhone mini sea comparable ahora mismo a la hora de qué iPhone me compro con el resto de modelos. Entonces, si eres una persona que le gusta el iPhone muy pequeñito pero que quiere tener un último modelo y la batería es algo que no le preocupa, sin duda alguna, el iPhone 13 mini es tu iPhone. Y bien, si nuestro presupuesto es alto, es decir, salta de los 1.000 euros, partiendo desde los 1.009 euros que vale el iPhone 14 hasta los 1.469 euros que vale el modelo 14 Pro Max, es ahí donde te tienes que preguntar, oye David, ¿qué iPhone me compro del iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro o 14 Pro Max? Pues bien, analicemos porque yo he podido probar modelos Pro y modelos no Pro. Te voy a ser totalmente sincero, no sé lo que te puedan haber dicho por ahí, pero bajo mi humilde opinión, una gran diferencia, por no decir básica, a la hora de elegir un modelo Pro de un modelo no Pro es, sin duda alguna, las cámaras. Si eres una persona que utiliza el iPhone con suma frecuencia con respecto a las cámaras,
cámaras, sin duda alguna, para mí te tienes que ir al modelo de iPhone 14 Pro o 14 Pro Max. Eso como punto de partida. Tienes que tener en cuenta que en los modelos Pro tienes una lente adicional, la lente del teleobjetivo, que puedes estar diciendo, pero la lente del teleobjetivo es algo que se utiliza mucho. Pues no es que se utilice mucho, pero sí es algo que se puede llegar a utilizar. Además, tienes que saber que el iPhone 14 Pro y 14 Pro Max tienen ahora un sensor de 48 megapíxeles, algo que también te permite tener un doble zoom óptico, es decir, ahora tenemos el x1 y el x2 con la misma lente principal sin perder nada de calidad, y eso sí, déjame que te diga que te da una versatilidad a la hora de hacer fotos y a la hora de hacer vídeos verdaderamente brutal, especialmente fotografía en modo retrato. Ganas un montón de calidad, vamos a decir, y un montón de prestaciones con el hecho de tener un iPhone 14 Pro versus un iPhone no Pro. Tener un modelo Pro te va a permitir también tener el formato ProRAW para la fotografía y el formato ProRes para el vídeo. Ya sabes, ese formato de foto y vídeo sin compresión que te va a permitir luego en postproducción hacer una edición mucho más elaborada. Todos los dispositivos de iPhone 14, por tanto eso no es algo que te vaya a preocupar a la hora de elegir, parten de los 128 GB. Ahora bien, también tienes que conocer que en los modelos Pro sí vas a poder llegar hasta el tera de almacenamiento a la hora de configurarlo, mientras que en los no Pro te quedas en los 512 GB. Y claro, un aspecto verdaderamente interesante a la hora de elegir qué modelo te compras de iPhone 14, si un 14, 14 Plus, 14 Pro o 14 Pro Max, es sin lugar a dudas la batería. Y aquí tengo una experiencia muy interesante. ¿Por qué? Porque mira, al final vamos a irnos a los números totales. Y es que los números totales nos dicen, que tengo aquí la chuleta, perdonadme, que el iPhone 14 Pro tiene una batería de 23 horas de autonomía. El iPhone 14 normal, 20. ¿Por qué he hecho esta distinción? Porque el 14 y el 14 Pro mantienen el mismo tamaño de pantalla, el mismo tamaño de iPhone, las 6,1 pulgadas, algo que también tienes que tener en cuenta. Oye, yo tengo una buena ergonomía con un iPhone grande, yo quiero un iPhone grande o yo quiero un iPhone pequeño. Punto uno que también tienes que valorar. Yo quiero un iPhone que no sea excesivamente grande, el tamaño ideal, 6,1 pulgadas. Pues bien, ¿le vas a dar un uso excesivo a las cámaras? No, perfecto, el iPhone 14 es tu modelo. Ahora bien, ¿quieres un poquito más de batería? Ya valoramos qué hacemos si nos quedamos en las 6,1 pulgadas yéndonos a un modelo Pro, recuerda, 20 versus 23 horas de autonomía, o entonces, y he aquí el punto, damos el saltito dentro de un modelo no Pro al iPhone 14 Plus, que nos ofrece una autonomía de nada más y nada menos que 26 horas. Es decir, prestaciones del modelo no Pro 14, pero a mí me da igual tener un tamaño más grande de 6,7 pulgadas en la mano. Pues bien, sin duda, el iPhone 14 Plus es una excelente idea porque te da 26 horas de autonomía. Y te puedo decir yo que lo he probado que es una verdadera maravilla. Ahora bien, la misma tesitura en los modelos Pro. Yo soy una persona que le va a dar un uso alto a las cámaras, modelo Pro. Ahora bien, yo soy una persona que el tema del tamaño me importa muchísimo y no quiero un tamaño grande, 6,1 pulgadas, modelo iPhone 14 Pro. Yo soy una persona que me da igual, o bien porque me da igual, o bien porque quiero el máximo de batería posible, modelo iPhone 14 Pro Max, que la batería, atención, escuchadme bien, es de nada más y nada menos que 29 horas de autonomía. Y en el día a día te debo decir que es una verdadera pasada la batería que te ofrece el modelo de iPhone 14 Pro Max. En definitiva, como resumen, tienes que tener en cuenta que, como te decía, los precios son muy variables, muy oscilables. Márcate cuánto presupuesto quieres invertir, márcate de qué iPhone vienes y cuánto necesitas cambiar de modelo y márcate qué uso le vas a dar. ¿Le vas a dar un uso muy intensivo a las cámaras? Vete a por los modelos Pro. ¿Le vas a dar un uso normal pero necesitas muchísima batería? Valora la opción del iPhone 14 Plus siempre que entre dentro de tu presupuesto y dentro de que quieres un iPhone y que te da igual tener un iPhone de tamaño grande en la pantalla. Así pues, espero que este vídeo os sirva como pequeña guía de compra, porque yo sé que es muy difícil a día de hoy elegir, oye, ¿qué iPhone me compro? Porque es que 8 modelos son muchos modelos, y ya si metes en la ecuación todos los modelos que puedes encontrar en vendedores de terceros, como por ejemplo Amazon, la ecuación se complica y no precisamente poco. Aprovecho antes de irme para decirte que te dejo por aquí un vídeo del iPhone 14 Pro Max y otro por aquí del iPhone 14 Plus, para que valores el modelo Pro y el modelo no Pro de la última generación de los iPhone.
Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!